¿qué tal? Espero que estén bien. En esta ocasión vamos a hablar de otro tema muy interesante para los amantes del arte y de la literatura, porque todo es materia prima del arte. Absolutamente, el universo entero es materia de la poesía, como bien lo dijo en una ocasión el poeta español Pedro Salinas. Entonces, el arte siempre intenta apresar y transfigurar la realidad. La realidad no es otra cosa que una fuerza extrarracional constituida del inexorable tiempo. Obviamente la realidad es algo que no podemos apresar, que no podemos controlar, que no tiene límites. El arte, en cambio, tiene límites porque el artista establece sus límites. La realidad, hasta donde sepamos, no los tiene, no tiene esos límites. Es algo inconmensurable que se nos escapa de las manos. Sin embargo, así como hay muchos artistas y escritores que han intentado imitar la realidad, producir obras realistas, hechas a base de la mímesis, de la imitación de la realidad como tal, también ha ocurrido lo contrario, y justamente de esto hablaré en el presente video. De maneras distintas el arte imita y transforma la realidad. Pero ¿qué ocurre cuando la realidad imita al arte? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Qué ocurre cuando la realidad imita al arte? Cuando esta realidad se modifica a partir de una representación, porque el arte es representar, es una representación. ¿Qué pasa cuando la realidad imita una representación y trata de ser como ella, como esa representación? Cuando la imaginación se impone para cambiar lo que nos rodea. El ser humano ha transmutado el mundo, lo ha cambiado a partir de lo que él se representa. Teorías, modelos económicos, filosofías, religiones, utopías. Todo ello ha transformado la realidad, las teorías también. Y todo ello no son otra cosa que discursos escritos. Poesía, como las religiones, o teorías, como las filosofías. Y todo eso ha cambiado la realidad. Las ideologías también son discursos escritos. Pero no solo los intelectuales hacen lo anterior, también la gente común. Recordaré aquí solo dos casos muy conocidos, a sabiendas de que hay miles y miles de casos, y también a sabiendas de que cada día en distintas formas aparecen más y más casos. Estos dos casos son muy interesantes, también muy patéticos, y espero que nos sirvan también como una lección de que la realidad a veces no debe imitar el arte. Pues bien, el primer caso fue cuando el poeta filósofo Friedrich Schiller publicó su obra teatral Los bandidos. Se cuenta que un noble joven se marchó a los bosques tratando de imitar a Moore, el personaje de la obra de Schiller, y entonces realizó una serie de actividades que concluyeron en una muerte vergonzosa. El segundo caso, anterior al primero, es mucho más conocido. Seguramente has oído hablar de él, porque seguramente conoces esta novela de Johann Wolfgang Goethe que se titula Werther. Como nos lo recuerda Alfonso Reyes, el poeta alemán, Goethe escribió su novela Werther con la vida. Dice Reyes: ¿qué hombres eran, pues, aquellos que imitaban las desdichas del joven Werther, haciendo al revés vida con la poesía? No poesía con la vida, sino vida con la poesía. Luego Alfonso Reyes evoca a esos pobres muchachos,
que se suicidaron después de leer el Werther, cuando su autor se había librado del suicidio justamente desahogando el morbo en la novela. O sea que la novela le sirvió a Goethe para librarse del suicidio, pero quienes la leyeron, muchos de ellos, algunos de ellos, Goethe dice que una docena de ellos, se suicidaron. En sus muy recomendables conversaciones con Eckermann, Goethe afirma que Werther es una criatura que él alimentó con la sangre de su corazón. El libro hizo época, es verdad, hizo época, hay una época de Werther. Pero bueno, fue tanto el escándalo que se produjo en esa época que en una ocasión un obispo llamado Lord Bristol, a quien le gustaba ser grosero, pero cuando le pagaban con la misma moneda se volvía dócil y tratable como borrego, quiso echarle a Goethe un sermón sobre el Werther. Y le echó en cara el que muchos se hayan suicidado después de leer su novela, pretendiendo cargar sobre la conciencia del poeta el crimen de haber inducido al suicidio a muchas personas. Pues bien, Bristol le dijo a Goethe que el Werther era un libro inmoral y execrable. Sin embargo, Goethe lo cayó de un modo tajante, achacándole los espeluznantes suplicios del infierno que él y los de su clase pregonan en sus sermones para asustar a los débiles. También le achacó los dogmas a los que Goethe llama insostenibles ante la razón. En fin, Goethe arremetió contra el obispo y le sacó sus trapos sucios. Pero cuando retomó el Werther, le interrogó: ¿quiere usted reprender a un escritor y condenar una obra cuyo único delito fue librar al mundo de una docena de torpes y necios individuos que no supieron interpretarla bien y que nada mejor podían hacer sino apagar la mermada luz de su miserable vida? Creía yo, dice Goethe, creía yo haber prestado un servicio a la humanidad y haberme hecho acreedor de su agradecimiento. Pero llegan ustedes pretendiendo convertir en crimen esa modesta escaramuza, siendo que ustedes, sacerdotes y príncipes, la cometen de tal magnitud. Bueno, pues el obispo se volvió manso como un borrego. Para el lector, en cambio, hay toda una lección. El arte enriquece la vida, es verdad. No es que se pueda cambiar la vida con el arte, sino que el arte, la literatura, la poesía, la música, enriquecen la vida. De modo que el arte no es un fenómeno para evadirnos, no es un simple deporte, no es un fenómeno para evadirse de la realidad. Es un medio para enriquecer la realidad y para conocer mucho más al ser humano. Esto es verdad. Después de contemplar una obra artística, volvemos a la realidad de una manera mucho más enriquecida, mucho más compleja. Pero, ojo, la vida no debe imitar al arte. El verdadero lector, el verdadero espectador, se distancia de lo que lee, se distancia de lo que contempla y lo considera en su justa dimensión. Y bueno, pues, ¿tú qué opinas? Si te interesó este video, escribe algún comentario, compártelo con la gente a la que creas que le interesa el tema, dale clic en me gusta y activa las notificaciones. Nos vemos entonces en el siguiente video.